Y muchas veces he batallado con Dios, o Dios ha batallado conmigo, lo más seguro, en qué voy a compartir, de qué les voy a hablar. Les he dicho en muchas ocasiones de que realmente predicar es muy sencillo. Y más cuando has leído la Biblia o has leído algunas otras cosas, si tienes algo de información. Díganme un tema y de ese les puedo predicar y no es presunción, es la realidad. Cuando tienes mucho, puedes dar de esa misma cantidad. Y es depende de cómo nos vayamos alimentando lo que podemos dar. Y tal cual, pero denme un tema y lo puedo hablar. Saquen la Biblia y señalen un versículo y vamos a iniciar con eso. No importa dónde lo abran. Porque la palabra de Dios es amplia. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de darlo. Pero en ese detalle es donde viene todo esto, de darlo por darlo. Ahí es donde entra la disyuntiva. ¿Por qué? Porque una cosa es dar un tema y otra cosa es dar el tema que Dios quiere. Dar el tema que realmente Dios quiere transmitir a los demás. Es ahí donde entra esta preferencia, es ahí donde entra esta, ¿qué voy a compartir ahora sí? Más bien es preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres transmitirle a tu iglesia? Y es ahí donde entra no solamente tu capacidad, ahí entra ya el Espíritu Santo. Pero sobre todo, no es lo que tú quieras transmitir, sino qué es lo que quiere transmitir Dios. Y entra esta lucha entre quiero compartir de esto, pero Dios quiere que hable de esto. Ya depende de ti si obedeces o no. Y normalmente accedemos a eso. Y yo tenía algunos temas que quería tratar hoy. Temas bastante interesantes, podría decírselos. Y se los voy a comentar nomás para picarles y sacarme esa espinita, como dicen por ahí, ¿no? Quería hablarles sobre si la salvación se pierde o no. Y es un tema que he tocado en muchísimos lados, pero me di cuenta que aquí en la congregación no. Y es, créanme, muy interesante, es padre saber todo este tipo, pero dijo Dios, ese tema no. Después dije, bueno, se acerca octubre, sería interesante hablar sobre las 5 solas de la iglesia reformada o de la iglesia protestante, como le llaman algunos. Explicarles un poquito de la reforma, cómo se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre se cumple un aniversario más de un acto que muchos historiadores marcaron para el inicio de la iglesia reformada, la reforma de la iglesia. Y es interesante conocer esto, es bonito recordarlo y es muy interesante, créanme, saber esto de las 5 solas. Pero tampoco. Y quisiera decirles que este tema me lo dio Dios hace mucho, pero la realidad es que tiene unas 6 horas que me lo dio. Y ya como no pude dormir, 4 de la mañana, empecé a ver algunas predicaciones. No sé qué es lo que tú haces el domingo, pero yo normalmente por lo menos me aviento 1 o 2 predicaciones antes de comenzar. Ahorita llevo unas 7, 8 más o menos. Una no creo que se pueda considerar predicación, pero bueno. Y de ahí salió el tema. ¿Por qué? Porque un predicador dijo algo de una cita y de esa cita es donde viene todo esto que les voy a compartir hoy. Y es mejor todavía, no porque les voy a comentar algo de mi cabeza, sino les voy a comentar algo que el Espíritu Santo me reveló para ustedes. Pero tiene un pequeño disclaimer esto antes de que empiece. Recuerden que me deben de amar. Recuerden que es un mandamiento. Y recuerden que no soy yo, es Dios hablando a través de mí. ¿Por qué? Porque siento que a algunos no nos va a gustar mucho esta palabra. De hecho, yo todavía estoy así como que, Dios, ¿estás seguro? Y pues claro que Dios está seguro. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y quiero comenzar con algo. Quiero compartirles algo muy personal. Y creo que exactamente a mi esposa no se lo he contado en mucho detalle.
sabe cuál es, sabe qué es, y seguramente cuando le empiece, después, sí, de esto y del otro. Pero con ustedes creo que no me he sincerado y no les he hablado de algo muy personal. Y es un sueño que tengo. Un sueño desde hace, sin mentirles, yo creo que unos 37, 38 años que tengo este sueño. Y sinceramente no sé si se cumpla. Yo sé que muchos de ustedes son muy optimistas y van a decir, sí se puede, Sam, adelante, vamos a hacerlo, que no sé qué. Y sé que muchos de ustedes hasta dirían, ¿qué vamos a hacer? Así como que integrándose en mi sueño, y créanme, se los agradezco mucho. Pero bueno, les voy a poner algo en pantalla para que lo vean. Y es tener un lugar como este, y se los voy a enseñar en pantalla completa. Eso que están viendo es un estudio de grabaciones. Es amplio, no es el más grande, pero sería lo que cualquier productor de música quisiera tener. No tienen idea de las cosas que se podrían hacer en ese lugar. Quiero ponerme hasta un poquito, si quieren, espiritualoide, y decirles, uy, no saben las cosas que podríamos hacer para el Señor en ese lugar, ¿no? Viéndolo muy, muy cristianoide si quieren. Pero créanme, ese sueño que tengo de tener algún día un lugar como ese, sinceramente no creo que se logre algún día. Y les digo gracias por el optimismo de muchos de ustedes, que sé que sí se puede, vas a ver, no sé qué. Y gracias a Dios he tenido el privilegio de estar en lugares como ese y usar el equipo que está ahí, grabar, y hasta un poquito hacerle al cuento de productor ahí. Pero tener un lugar como ese implica algo que conocemos que se llama dinero. Mucho, mucho dinero. Y ya saben que soy un poquito como que obsesionado en eso de que vamos a ver, vamos a planear, vamos a hacer todas estas cosas. Y dije, ¿cuánto podría tardarme en ahorrar para tener un lugar como ese? Y sobre todo, más allá de cuánto me tardaría, considerando el mejor sueldo que he tenido en mi vida, de lo que he ganado. Y dije, vamos a hacer las cuentas. Y para no hacerles largo esto y no darles mucho detalle, que no tiene caso de lo que les voy a hablar el día de hoy, pues tardaría aproximadamente 12 años y medio, sin gastar un solo peso para completar para un lugar como ese. Y a lo mejor hasta me quedo un poquito corto porque hay cositas que creo que cuestan un poquito más de dinero de lo que lo calculé. 12 años y medio para juntar con ese dinero. Y les estoy hablando de cuando ganaba un muy buen sueldo, sin gastar un solo peso. Entonces ya se imaginarán más o menos como cuánto costará esa cosa, ¿no? Mucho dinero. Simplemente para que se den una idea, uno de los teclados, uno de los pianitos eléctricos que están ahí, cuesta 300,000 pesos. Un teclado. Y ese es el más barato. Así que ya se imaginarán que es muy caro. Ahora, una pregunta que les quiero hacer y que quiero que vayan. De hecho, ya habíamos hablado un poquito de esto. Y perdónenme si me tardo, pero mi mouse se descargó y no lo puse a cargar. Y ahorita ando con uno que no me gusta, que es este. Está feo, pero pues es lo que hay. Pero bueno, ¿los sueños y metas son buenos o son malos? Y no les voy a hablar de los sueños y metas, no se preocupen, eso ya lo vimos alguna vez, mis sueños y los sueños de Dios, el plan de Dios contra mis planes, varias cosas que les he compartido. Y quiero que lo tengan ahí, la mayoría seguramente van a decir son buenos, o algunos más centrados van a decir son buenos si están encaminados a las cosas de Dios, o con la guianza de Dios, o si Dios te puso ese sueño a ti. En fin, podríamos estar debatiendo mucho y podríamos aventarnos muchas explicaciones acá, y la Biblia y qué dice sobre esto. Y estoy hablando de sueños en cuanto a las metas que puedas alcanzar, como esto que les estoy diciendo. No sé si es el plan de Dios. Les digo, podríamos hacer ahí muchísimas cosas. Es más, el audio se podría escuchar mejor estando en un lugar como esos, porque no tendría reverb, no tendría ningún eco como el que hay ahorita, y sé que muchos de ustedes no lo alcanzan a percibir, pero créanme,
se escucha. Y gracias a que tenemos por ahí algún aparatito que está trabajando para que no se oiga, lo limita un poquito. Pero ¿es bueno tener sueños? Es bueno en cuanto a la parte de que nos fijamos una meta, tenemos un orden, vamos caminando para allá, tenemos vemos si hay progreso, no, vemos cuánto tiempo vamos a tardar y todo. Pero después de todo esto, de planeación, de hacer preparativos, de ir hacia la meta, la pregunta que quisiera hacerles ahorita es, ¿qué pasa si ya llevo mucho tiempo en eso y no pasa nada? Porque efectivamente muchos tenemos esos sueños, pero híjole, no se pueden lograr por esto, por lo otro. Crisis económica, una recesión en el país, subió el dólar, se enfermó un familiar, hubo que cooperar para esto, no sé, situaciones así. O me tuve que mudar de ciudad porque era más importante ver esta situación y en esta ciudad ya no lo puedo seguir con mi sueño. Esto puede aplicarse a muchas cosas, no solamente en cosas económicas. En muchas situaciones podemos llegar a decir nuestros sueños no van a ser posible y muchos tienen que dejarlos. Muchos padres tuvieron que dejar sus sueños. ¿Por qué? Porque tenían que dedicarle tiempo a sus hijos o para darle una mejor vida a sus hijos. En fin, sacrificios y cosas que ya van. Tenemos a veces que decir hasta aquí llegué y vamos para otro lado. Y hay muchas personas que han tenido estas metas, estos sueños y los han dejado y han ido para otro lado y resultan ser muy exitosos en otras cosas. Y llegas y les preguntas, wow, qué padre que se cumplió tu sueño. Y dicen, no, este no era mi sueño. Pero fue exitoso en la otra cosa que tomó. Y hay muchas historias y muchas cosas que podríamos ver, pero aquí es donde vengo con una cosa totalmente diferente. ¿Alguna vez has pensado que los planes y sueños de Dios nosotros los podemos frustrar? Y profundamente vamos a decir que obviamente yo no puedo hacer nada para frustrar el sueño y los planes de Dios. De hecho, se ha cumplido su plan a lo largo de miles de años, desde la primera vez que hizo la promesa de una redención hasta el día que Jesucristo regrese, el plan de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿por qué dijiste, Sam, que tú puedes frustrar a los sueños de Dios? Porque en lo global Dios lo va a cumplir, pero ¿alguna vez te has pensado qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Ahora, es interesante poner esto porque estoy hablando como si Dios fuera un humano, de que espera que nosotros hagamos como cuando nosotros queremos, ay, ojalá y mi hijo sea concertista de piano, o sea el mejor empresario, o sea un predicador muy famoso. Nosotros no sabemos si lo va a hacer, a lo mejor el que quería que fuera concertista de piano es un gran pintor y se va a dedicar a la pintura. O el que queremos que sea predicador, pues no, va a ver un puesto de tacos de canasta y no va a ser ni muy exitoso ni nada, va a ser promedio. Y podríamos así seguirle, porque no sabemos. Y qué padre por los papás que apoyan, y eso es otro tema, pero lo interesante de esto es que Dios ya sabe en qué va a terminar nuestra historia. Por así decirlo, Dios no se va a decepcionar de nosotros porque Él ya sabe qué vamos a hacer. Y no sé si habías pensado eso, porque es muy acá bonito decirle, ay, te decepcioné Dios, o qué es lo que Dios esperará de mí, y leerte muchos versículos. Pero con base a esto que te estoy diciendo, hay unos versículos en la Biblia y hoy sí vamos a leer mucho. Así que si necesitas lentes para leer, te recomiendo que vayas por ellos o que hagas la pantalla grandota, no lo sé, lo que necesites, porque hoy vamos a leer como no tienes idea. Y yo sé que te he dicho muchas veces, a leer la Biblia en su casa, pero pues imagínate si vamos a leer muchos aquí, ¿qué es lo que te voy a dejar para leer en casa? Así que advertidos están, más advertencias, sí, lo siento. Hoy va a ser un día muy
Muy, muy, muy interesante. Y con base a esto, como les decía, Dios ya sabe en qué va a acabar la historia. Y hoy lo que nos quiere decir Dios es muy interesante. Y me encontré con algo cuando iba a ver estos versículos que les dije de este pastor que estaba mencionando y donde Dios me dijo, esto es lo que quiero que hables el día de hoy. Y el título que le ponen algunas Biblias, particularmente la versión Reina Valera 1960, es esto: Advertencia contra la apostasía. Y así como que vas a hablar de la apostasía y qué onda con los sueños. No, no se preocupen. No estoy de acuerdo con este título. Digo, no, esto está mal. Aunque sí hay una parte que podríamos decir, bueno, aquí sí entraría esta parte, pero realmente no es el tema central de lo que está hablando ahí. En la Nueva Traducción Viviente viene otro título y esta se llama así: un llamado al crecimiento espiritual. Y precisamente de este título fue que nombré mi plática como crecimiento espiritual. Y todo va a ser basado en Hebreos del 5 al 11 hasta Hebreos 6, 12. Y sí, como les dije, va a ser larguito esto. Pero esto tiene mucho que ver con lo que Dios está esperando de nosotros. Y si es la primera vez que tú escuchas una plática como esta, siento decirte que no es precisamente dedicada a ti, pero vas a encontrar mucha riqueza, así que quédate, no te preocupes. Porque aunque pienses que no te estoy hablando a ti, sé que Dios te va a revelar un mensaje importante. Pero esto va más para los que ya llevamos tiempo. Para los miembros de la iglesia, los que estoy viendo aquí en Meet, los que estoy viendo también en redes, que ya llevamos bastantes añitos en esto del evangelio. Algunos más, algunos menos, algunos bien aprovechados, algunos a lo mejor no, no lo sé. Pero vamos a hablar sobre eso. Y vamos a estos versículos. Vamos a Hebreos 5, 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Empezamos fuerte. Muy fuerte. Y solamente recordarles, no sabemos quién escribió Hebreos. No hay con certeza un escritor. Me encanta cuando los comentarios bíblicos dicen el escritor de Hebreos. No sabemos quién fue. En otro lado decimos, Pablo trata de decirnos, Timoteo, le queríamos decir a Timoteo esto, Pedro quería darnos a entender, Jesús nos dijo, pero aquí no sabemos quién lo escribió. ¿Es inspirado por Dios? Sí. Y como les comentaba en una prédica pasada, me gusta a mí pensar que fue una mujer. Por muchas cosas que no tengo tiempo para explicarles ahorita. Pero el punto es que no se sabe quién fue. Pero es interesante, ¿por qué? Porque este autor, dándoles contexto, y así voy a ir con estos versículos, está tratando de explicarles una cosa tan profunda sobre algo llamado la orden de Melquisedec, que hoy en día muchos teólogos muy estudiosos no pueden descifrar. Y quiero pensar de que este autor nos lo iba a explicar claramente, pero no lo hizo. Y después de que él quería explicar esta parte, viene este versículo que dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Se frustró el plan que tenía originalmente el autor. Qué cosa más interesante, ¿no? Por un detalle esto. Porque es difícil de explicar. Esta persona no sé qué tanto conocimiento tenía, pero seguramente era un doctor de la escritura. Por eso muchos creen que fue Pablo, pero realmente el estilo de escritura es muy diferente. Sí, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Uy, aquí ya viene fuerte. ¿Me estás diciendo torpe?
Y duele cuando te dicen que eres torpe, pero espiritualmente, eso cala también más. No sabes cuántos años tengo yo en el Evangelio, no sabes con quién estás hablando y te puede llegar al ego, pero es aquí donde entra el fruto del Espíritu, que ya hemos hablado también antes. Porque aquí es donde debe de entrar la paciencia, la benignidad y muchas otras cosas relativas al fruto. Y dice, y tal parece que no escuchan. Ups. Seguimos, versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Pedrada? Indirecta, no, es directa totalmente. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y esto se pone más fuerte más adelante. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y aquí otros se basan en otras situaciones, pero aquí yo veo algo muy interesante, que es de que tú ya deberías de estar comiendo alimento sólido, ya estás listo para comer alimento sólido, pero quieres seguir comiendo leche. O sea, ya estás listo para la comida verdadera, para que te alimentes espiritualmente mucho mejor, pero no lo quieres hacer. No eres lo que yo estoy esperando que seas. Por eso les decía esta parte de Dios. Y por eso Dios nos habla de esta manera, porque Él ya sabe en qué va a terminar esto. Como les decía, nosotros como padres no podemos saber qué van a hacer nuestros hijos y no lo que quieran, pero Dios ya lo sabe. Por eso hoy nos está hablando de esta manera. Habla de personas que ya llevan tiempo y en el contexto sí les está hablando a los hebreos, a los judíos que creen en Jesucristo. El punto aquí es de que también aplica a los gentiles, a todos los cristianos. Y leyendo un comentario bíblico sobre esto, me llamó mucho la atención cómo pone esta parte de que sí va dirigido a los judíos, pero ¿sabes qué? Si tú como cristiano no entiendes esto, tenemos un gran problema. Estamos mucho peor de lo que el autor quiere transmitir. No me voy a meter mucho en eso, pero el punto principal de todo esto que les digo que estuve documentando es el asunto de que es palabra de Dios. Y no importa que haya sido dirigida a los hebreos, tiene también que ver para ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos ya mucho tiempo? ¿Y qué estamos haciendo? De todo lo que nos ha dado Dios, no, yo quiero seguir escuchando sobre la salvación y algo más. Y vamos a ver qué más nos dice. Versículo siguiente, si le atino. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿De qué manera nos estamos mostrando? ¿De qué manera estamos haciendo? ¿Seguimos queriendo la leche? Y aquí pone algo fuerte el autor y no sabe cómo hacer lo correcto. O sea, estamos en un mal camino. No está hablando de pecados, no está hablando de unas situaciones graves. Simple y sencillamente no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Por qué? Porque nos gusta la leche. El punto aquí no es lo que te gusta, sino qué es lo que deberías estar haciendo, qué es lo que deberíamos estar haciendo. Pues no me gusta comer los niños, no me gusta comer hígado. Bueno, pues es bueno, aunque no se ha demostrado que sea bueno, pero bueno, eso no se lo digan a los niños. Comer verduras sí está demostrado que es necesario. Y las verduras que seguramente no te gustan. Pescado y cositas así. Que no son muy agradables para nosotros, pero ¿qué crees? Que son necesarias. Pero tú quieres seguir comiendo lo que te gusta, quieres seguir tomando leche. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Parafraseando un poco y analizando esto, quiere decir que
si no distingues entre lo bueno y lo malo, tenemos un gran problema. Nos están diciendo inmaduros. Y he estado viendo tantas predicaciones donde hacen preguntas como estas, de que ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? ¿Es bueno esto? ¿Es malo esto? Y siempre he tenido la idea de que ¿por qué preguntamos tanto si está en la Biblia? Y más allá de eso, tenemos al Espíritu Santo, que nos debe de revelar todo. ¿Por qué tendría curiosidad por algo más? Entonces, si sigo haciendo estas prácticas, yo soy un inmaduro. ¿Qué he estado haciendo con todo este tiempo? ¿Lo he estado desperdiciando? No quiero comer verduras, quiero leche. Esto sonó como a un niño berrinchudo, ¿no? Esto sonaría como alguien, un hijo de Dios. Wow. Sigamos. Ya cambiando al capítulo 6, versículo 1. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Les dije, se ponía peor. ¿Cuáles son esto? Pues estar peleando porque si somos salvos o no somos salvos. Pedreada para lo que yo quería compartir. De que si no debo de pecar, que si debo de portarme bien, que si debemos acá, si debo de orar, cómo debo de orar, y podría seguirme acá estas cosas. Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y no porque no sean importantes, es lo más importante de la historia de la humanidad. Pero eso en teoría ya lo sabemos. Es más, como decía al principio este autor, deberíamos de estar enseñando eso. Pero nos encanta escucharlo una y otra vez. Pero este autor de plano dice, ya deberías de estarlo enseñando. Ya deberíamos de salir de ahí. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Quiere decir que debe de cambiar la forma en la que recibimos la palabra de Dios. Wow. Se pone interesante esto. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. ¿Se dan cuenta cómo es muy puntual? Y ahorita van a ver algo interesante porque estoy diciendo el autor de Hebreos. Continuamos con el siguiente versículo. Ahí está. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y no sé ustedes, pero creo que acabo de leer todo lo que normalmente se predica en la mayoría de las congregaciones. Lo que se puso mucho de moda. ¿Es malo? No, no es malo. Y de hecho necesitamos. Pero en determinado momento debemos ya dejar eso. ¿Por qué? Porque en teoría lo sabemos. Porque somos maduros espiritualmente. Y ya deberíamos estar enseñando, de hecho, sobre eso. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y que créanme, Dios quiere. Pero ¿tú quieres? El deseo de Dios es este. ¿Y el nuestro? ¿Hacia dónde vamos a ir? Versículo 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Por qué cambié de color ahí de fondo? Porque si tienes un poquito de curiosidad de que si la salvación se pierde o no, en los siguientes versículos lo vas a encontrar. No te lo voy a explicar, pero bueno, ahí viene. Aquellos que experimentarán las cosas buenas del cielo y fueron
partícipes del Espíritu Santo, que saborearían la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Y aquí encierra un gran misterio también. Y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, a rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. También viene un gran misterio sobre de que cómo debería ser la vida de un hijo de Dios. No de un cristiano, de un hijo de Dios. Si por aquí tuviste alguna curiosidad o crees que ya se resolvió algo, a lo mejor estás pensando como cristiano. Yo te recomiendo que cuando leas estos versículos, lo leas como si fueras un hijo de Dios. O como un hijo de Dios si es que lo somos. Ahí esa respuesta solamente la tienes tú. Versículo 7. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Y aquí muchos podríamos ir a la parte de la parábola del sembrador, que habla, si no la conoces, que ya deberías de conocerla, de la siembra, donde cayó la semilla. Y si nosotros somos buena tierra, pues ya deberíamos de estar dando fruto, lo que el escritor de Hebreos está tratando de decirnos. Por eso usa esta figura. Se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor. ¿Quién es el agricultor? Dios. ¿Qué está cosechando de nosotros? Y tiene la bendición de Dios. Y aquí la bendición de Dios no se aplica en la situación como algunos del Evangelio de la Prosperidad. Te va a bendecir, vas a tener gran abundancia y todo. La que deberíamos estar preocupados en nuestra abundancia es en cuánta gente por lo que estamos haciendo ha sido alcanzada. Llevamos al conocimiento de Jesucristo, al buen Evangelio. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo, que es el destino de los que no confían y no creen en Jesucristo. Pero a mí lo que más me sacó de onda es esto de que no sirven para nada. ¿Nosotros para qué estamos sirviendo? ¿Servimos para algo? Obviamente estamos hablando durante el contexto del reino de los cielos. Final ya, y también por eso cambiamos de colorcito. Queridos amigos, después de que ya nos aventó todo esto, nos llama queridos, bueno ya, para bajarle un poquito el nivel. Queridos amigos, y yo les digo también queridos hermanos, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica en ustedes. Yo creo que esta parte de este versículo es el famoso, en otras congregaciones, acá no. Pero realmente cuando Dios nos hace algo, aunque no sea directamente para nosotros, es para reflexionarlo. ¿Por qué? Porque sé que muchos de ustedes no les aplica directamente, pero sí nos llama a reflexionar si estamos dando todo lo que tenemos que dar. ¿Y qué es lo que realmente queremos recibir? ¿Nos seguimos conformando con la leche o ya estamos buscando el alimento sólido? ¿Me explico? Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores y precisamente es porque me animé a hablar de esto. Porque yo sé que hay demasiado potencial en ustedes. Comentándoles rápidamente algo, pero que tiene que ver con esto. Hace un tiempo yo estaba a cargo de un grupo musical. Me pusieron como director musical. Y
vi el potencial que tenía ese grupo, cada uno. También he sido maestro de música, entonces conozco un poquito sobre eso. Y ellos se reunían antes para tocar y ir a algunos eventos y no, Dios nos usa y toda la situación. Y mi cuestionamiento siempre fue, ¿pero por qué no dan todo lo que tienen? ¿Por qué no damos lo mejor para Dios? Y se quedaron así como que pues lo estamos haciendo. Yo, no lo están haciendo. Díganme cuánto tiempo ensayaron. ¿Por qué no sacaron este arreglo? ¿Sí sabían que podemos hacer esto más? Y les empecé a cuestionar y pues se dieron cuenta de que lo estaban haciendo de forma mediocre. Y por mucho tiempo nos conformamos con tocar mediocremente, de forma muy mediocre. Cuando empecé a poner un poquito de presión, ya no quisieron seguir. Ya no iban a los ensayos. Les decías, tienes que sacar esta parte, no la sacaban. Tenía que estar ahí. Créanme, una vez me pasé casi 3 horas con un músico para que sacara una pieza, bueno, un arreglo de aproximadamente unos 11 o 12 segundos. 3 horas. Y no lo sacó. Y alguien me preguntó, ¿por qué le dedicas tanto tiempo? Le digo, porque tiene el potencial, pero no lo quiere hacer. Y precisamente con esto que está hablando el escritor de Hebreos, es exactamente lo mismo. Estoy convencido de que ustedes están destinados para cosas mejores. He visto cuando oran, cuando platican, cuando comentan algo, el potencial que hay en cada uno de nosotros como congregación. Y siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué no lo estamos explotando? ¿De qué nos estamos perdiendo? En cada uno de ustedes yo veo ese potencial. Y Dios ya lo conoce. Por eso, lo del principio que les estaba diciendo. Las cuales vienen con la salvación. Ya tenemos la salvación. Entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Me explico? Lo que viene con la salvación, todo lo que conlleva, y principalmente la llenura del Espíritu Santo, ya lo tenemos. Tenemos el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, lo dice la Escritura. ¿Qué estamos haciendo con él? Ahora ven por qué veo tanto potencial, más allá de sus talentos que son muy talentosos, realmente. Estamos bendecidos en esta congregación con gente muy talentosa, pero más allá de eso, veo gente llena del Espíritu Santo. Pero, ¿qué estamos haciendo con eso? Y bueno, faltan más versículos. Versículo 10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Si a veces pensamos que es que esto no tiene, y créanme, yo lo he tenido muchas veces. Les comentaba que hace poco yo tuve una crisis de esas fuertes. De que ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me esfuerzo? Ayer con mi esposa precisamente estábamos platicando en la comida sobre este sentimiento que luego llega y que cómo me he sentido últimamente de que ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué estoy dedicando tanto tiempo? ¿Para qué estudio tanto? Cuando podría predicar cualquier cosa y no me agarren, ahí está. Mis clases pues ya me las sé. Pero ¿por qué le seguimos dedicando tanto? Precisamente por esto. No por la recompensa, sino porque sé que estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer. Y para mí es suficiente. ¿Habrá recompensa? Sé que sí, pero ya nunca me he enfocado en eso. ¿Por qué? Porque si no estaría desviando mi mirada. Últimamente, y lo que me ha ayudado a seguir es pensar en Dios diciéndome, vamos bien. Falta ajustar, pero ahí la llevas. Oh, híjole, te acabas de dar 3 pasitos para atrás, pero yo sé que tú puedes. Se hace, Dios no es injusto.
Y esto es bien importante. Versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, amor, fruto. Recordemos eso. Para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. De nuevo, no estamos hablando de cosas materiales o de esos sueños como el que yo les compartía mi sueño, sino de que verdaderamente vamos a llegar a ver a nuestro Redentor. Vamos a estar con Jesús. Vamos a ver a Dios cara a cara, como nos lo prometió. Eso es lo que debería ser nuestro foco y a donde queremos llegar. Versículo 12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Ya nos dio la clave. Y no es capacidad, no es leer mucho, no, lo más importante que era, lo dijo en el versículo anterior, amor. ¿Y por qué lo pone en primer lugar? Ya lo vimos un poquito, pero de nuevo recordándolo. El amor nos va a dar esa necesidad de capacitarnos, de hacerlo mejor, de hacerlo aunque digamos no puedo, no, yo voy a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, el poder que resucitó a Jesús de los muertos está en mí. Creo en las palabras que Dios me dijo, creo en lo que el Espíritu Santo me va a llevar a hacer. No por mis capacidades, sino porque Dios me va a capacitar. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. ¿Cómo ven? Y continúa esto, y vienen promesas bonitas después de este versículo. De nuevo, lean todo Hebreos. Así, sencillo. ¿Por qué? Porque tiene más sentido de lo que les he dicho de esto. Yo ya les di un poquito de contexto, pero todavía hay más. Y si de repente sienten como que no, bueno, es que sí, esto era para los judíos, ¿saben por qué me lo está leyendo? Lee Romanos y vas a regresar a Hebreos, créemelo. Y cuando leas eso, te vas a aventar las cartas de Pablo porque vas a decir, híjole, como que le faltó. Bueno, en las demás cartas está hecho. Y cuando quieras más conocimiento, vas a decir, Apocalipsis creo que habla de algo de esto. Y cuando estés leyendo Apocalipsis, vas a regresarte al Pentateuco, porque tiene mucha coherencia uno con el otro. ¿Me explico? ¿Y todo cuál fue el motivo? Amor. ¿Se dan cuenta? Cuando hay amor, vas a hacer esas cosas. Y wow, vienen más cosas por ahí. Pero no voy a aclararme tanto, creo que fue muy explícita, muy clara estos versículos de Hebreos. Y no quise meter tanto, ¿por qué? Sí, porque todavía hay muchísimo. De hecho, una de mis metas, y espero que se pueda pronto, es dar un curso sobre Hebreos. Romanos también y todos. De hecho, a mí me ha estado insistiendo mucho de que les hable sobre las bienaventuranzas. Pero aquí echando un poquito de cabezas a mi esposa, pues tienes la capacidad. Tienes esto que acabo de mencionar, pues ¿por qué no lo podrías dar tú? ¿No? Y más allá de que es que deberías de dar clase de esto, del otro. Sí, la puedo dar, no tengo ningún problema, pero lo mismo para todos los demás que me están escuchando. Algunos ya dieron sus primeros pasitos, pero de nuevo ya no somos bebés. Ya no lo somos. Siento decepcionarte. Ya nos está diciendo algo Dios por acá. Pablo le dice a Timoteo algo bien interesante y continuando con esto. Y es que la palabra, como le digo, se va entrelazando. Y fíjense qué le dice Pablo a Timoteo sobre esto. Primero Timoteo 1:5. Lo primerito que le escribe a Timoteo. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Y aquí ya está
siendo implícitos muchas cosas que hablaba el autor de Hebreos de que esto ya lo deberían de saber. Entonces, ¿qué falta? Que sean llenos del amor que brota de un corazón puro, hablando de santidad, de una conciencia limpia y de una fe sincera. O sea, hijos de Dios maduros. Versículo 6. Pero algunos no lo entendieron. Nosotros vamos a ser de los que entendimos o de los que no entendimos. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Y acá como nota al calce, estaba viendo una predicación hace ratito y se empezaron a pelear en los comentarios, cosa bien interesante. Y se empezaron a quejar. Y lo más curioso es que la prédica hablaba de la queja. Y yo así como, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Porque la predicadora había dado una instrucción de que no compraran, por favor, a los comerciantes ambulantes. Ya saben que se hace un relajo y es muchísima gente. Entonces, entre de que a veces somos cristianitos que tiramos la basura, que no sabemos ceder el paso, o que queremos que nos atiendan primero, y todas esas cosas que no deberíamos de hacer porque tenemos el fruto del Espíritu, pero bueno, todas esas cosas se empezaron a pelear. Es que no me gustó como lo dijo, lo hubiera dicho de esta manera, y todo yo. ¿Sí te das cuenta que está predicando sobre la queja? O sea, quejándose y no, se perdieron totalmente todo. Y por ahí alguien dijo, por favor, no se peleen porque le acabo de decir a alguien que viera la predicación para que conozca a Jesús. O sea, es absurdo las cosas que a veces hacemos y que nos damos cuenta. Por eso dice acá, se la pasan y perdemos el tiempo en debates sin sentido. De nuevo en cositas que no tienen nada que ver. Aprovechemos mejor ese tiempo. Continúo. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Y muchos de nosotros así pasa. Y yo sé que por esto a lo mejor les da miedo. Porque ya ves, por eso no digo nada, por eso no quiero predicar, porque al final no sé si lo voy a estar diciendo todo. Ok, no confiemos en nosotros, pero ¿sabes qué? Confía en el Espíritu Santo, confía en Dios. Porque te dijo hazlo. Y cuando te dice hazlo, es porque Él te va a respaldar. Y si no crees que te ha dicho hazlo, pues simplemente vuelve a leer lo que acabamos de leer en Hebreos. Y si todavía no sigues, vuelve a leerlo. Y así hasta que te convenzas de que eso es lo que te está diciendo Dios. También era duro Pablo con Timoteo. Y ya para terminar, ahora sí. Dentro de lo que estuve estudiando para dar esto, me encontré con un comentario de un maestro. Él se considera más maestro que otra cosa, que se llama William MacDonald. Puedes verlo, este comentario, dentro de los versículos que acabamos de comentar. Él tiene varios libros ya escritos, la mayoría está en inglés, pero tiene algunos en español. Y este comentario de la Biblia viene esto. Y dice lo siguiente y quiero compartírtelo. Los oídos endurecidos no pueden recibir profundas verdades. Demasiadas veces, es cierto en nuestro caso, como en de los discípulos, que el Señor tiene muchas cosas que decirnos, pero no podemos llevarlas. Perdón. Los corazones endurecidos. No podemos recibir profundas verdades. Nótese que no está diciendo la gente necia, no está diciendo la gente que no sabe, sino cuando tenemos un corazón endurecido. O sea, que no nos entra absolutamente nada. Y me gustó mucho cómo lo puso, porque está hablando de los discípulos. Juan 16:12, ahorita lo vamos a leer. Porque aquí estamos hablando del autor de Hebreos, que por más que te diga el autor de Hebreos, la persona que lo hizo, te invito a que siempre recuerdes que lo que encontramos en la Biblia
aunque sí tiene un sesgo a veces porque los escritores de la Biblia fueron humanos, pero el que la inspiró fue el Espíritu Santo. Alguna persona alguna vez me dijo, yo quiero saber quién es el autor de Hebreos. Y yo dije, a ver, vamos a oír una teoría más o vamos a oír la que ya habían dicho. Dice, yo creo que fue Dios. Y se las dejó por ahí nada más para que lo recogieran. Y alguien se encargó de repartirlo. También es muy bonito pensar esa parte, ¿no? Así como en tablas de piedra les entregó la ley. Que hubiera aparecido por ahí un manuscrito que dijeran, wow, ¿esto quién lo escribió? Pero bueno, definitivamente es algo que Dios quería decirnos. Eso no podemos quitarlo. ¿Y qué es lo que Jesús les quería dar a entender? Si vemos el contexto de ese versículo, de ese capítulo, perdón, de Juan 16, vamos a darnos cuenta de lo que está enseñando Jesús. Pero se frena y les dice precisamente lo que está en el versículo 12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Gente con conocimiento de la ley, ¿por qué? Porque aunque hubieran sido los peores estudiantes, todos ellos debieron de aprenderse el Pentateuco de memoria. Tuvieron una instrucción desde muy pequeños, quisieran o no. Y ahorita no lo podían soportar, pero vino el Espíritu Santo y entonces se avivaron. Comenzaron a predicar la palabra con más denuedo. De oyentes se convirtieron en maestros y dieron su vida por ello. Es una promesa de lo que viene. Tenemos ventajas sobre los discípulos, aunque no lo creas. Sí, hubiera sido muy bonito estar caminando con Jesús. Pero nosotros tenemos la promesa desde el primer momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa promesa que le hizo soportar lo que les estaba anunciando el Maestro. Ya lo tenemos. No es necesario esperar más. Lo único que te detiene, lo único que nos detiene es querer hacerlo. ¿Lo quieres hacer? ¿O quieres seguir comportándote como un niño? Te dejo con este pensamiento de los que son padres y los que nos imaginemos un poco esto. ¿A ti te gustaría siempre ver a tu hijo como un niño? ¿Que no razona? ¿Que no tiene conciencia de nada? ¿Que para él no tiene todo ese conocimiento? ¿Que se quedara ahí siempre? Siempre decimos, ay, ojalá y se quedaran chiquitos. La realidad es que no. Nada más porque tienes ese anhelo, pero la realidad es que todos queremos que nuestros hijos crezcan, que sean maduros y que nos den nietos para malcriarlos. Si no, pregúntenle a los pastores. A Margarita también. Y pues bueno, a todos los de que más veo por acá, ¿no? Nietos a quien malcriar. O sea, queremos que nuestros hijos crezcan, que lleguen a sus metas, que cumplan sus sueños. ¿Me explico? ¿Cuál crees que sea el deseo de Dios? ¿Que nos quedemos como bebés, queriendo leche? ¿O que ya empecemos a comer alimento? Y no solo eso, como nos habla el autor de Hebreos, que ya seamos maestros, ya deberíamos de estar enseñando eso. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.